Buenas noches, doctor. El tema que escogí es control de vía aérea de la columna cervical. Para empezar, el control de vía aérea es fundamental en casos de pacientes que presentan compromiso de esta, como ser principalmente en pacientes quemados. Estos van a requerir una intubación vigil con la ayuda de un fibrobroncoscopio bajo anestesia o sedación. Esto va a ayudar a la vía aérea, además que podemos determinar la extensión y la gravedad de la quemadura inhalatoria. Otros de los pacientes que va a necesitar esto va a ser las personas que tienen traumatismo, ya que en un traumatismo puede ser que tenga pérdida del tejido traqueal o puede clasificarse como una ruptura, un desgarro o una lesión traqueal compleja, la cual va a afectar a las personas. En esto igual va a entrar los pacientes que van a tener obstrucciones o hemorragias. Como en estas fotos se puede ver, aquí vemos a un paciente quemado, un paciente con trauma y dos pacientes con traumatismos. Esos son los que van a necesitar. Ahora, en el traumatismo vamos a desenglosar lo que se puede leer aquí. Primeramente vamos a evaluar las vías respiratorias tomando en cuenta que la clase 1 y la clase 2 van a ser sin dificultad respiratoria ya que se puede visualizar los pilares amigdalinos y el paladar blando. En la clase 3 empezarían los problemas, debido a que podemos encontrar una dificultad moderada ya que solamente vamos a visualizar el paladar blando y en la clase 4 sería la dificultad severa o grave debido a que solo visualizamos el paladar duro. Ahora, intervención de las vías aéreas respiratorias. ¿Cómo intervenimos? Vamos a mantener una vía aérea permeable, que es lo primero. Colocar al paciente de forma tal en que se alivie la dificultad respiratoria. Colocar al paciente de forma en la cual se le va a facilitar la concordancia de ventilación o perfusión. Fomentar una respiración lenta y profunda y auscultar sonidos respiratorios. Ahora, en restablecer las vías aéreas, vamos a hacer primeramente que abrir la vía aérea y levantar la barbilla para determinar que no se encuentren cuerpos extraños. Estos se hacen especialmente en niños que llega a ser propenso que traguen monedas o objetos pequeños como juguetes. Respiración de salvamento, respiración de boca a boca. Vamos a hacer eso para expandir el tórax y hacer que llegue el aire. Y luego de eso vamos a revisar. Hay dos formas de revisar. Podemos acercarnos para ver si el paciente tiene respiración espontánea o también podemos utilizar un pequeño espejo para ver si su respiración llega a empañarlo. Ahora, la vía alternativa vamos a tomar en cuenta tubos endotraqueales y mascarillas laringe, los cuales voy a explicar. Ahora, la colocación, la intubación. ¿Qué es una intubación? Vamos a introducir el tubo a un orificio externo o interno del cuerpo. Una intubación endotraqueal vamos a lograr una vía oral a través de la nariz. Y la intubación endotraqueal vamos a utilizar como control definitivo de la vía aérea en el paciente lesionado o enfermo. El equipamiento. Empecemos por el laringoscopio. Aquí se puede ver un laringoscopio y hojas de diferentes tamaños. Es un instrumento médico simple que va a servir principalmente para examinar la glotis y las cuerdas vocales. El tubo endotraqueal. Aquí se puede ver un tubo endotraqueal con balón. Las cánulas de Mayo, que esto va a servir para evitar que la lengua se vaya hacia atrás. La mascarilla laringea, que va a ser un tubo para la vía aérea supraglótica, que se va a introducir por la vía oral y tiene una mascarilla con un mango en un extremo. Y esto va a ser un sello de baja presión alrededor de la entrada laringea. El ambú con máscara, que es un respirador manual, que nosotros vamos a brindarle oxigenación a los pacientes que lo necesitan. El videolaringoscopio, que es un dispositivo que permite la visualización indirecta de la glotis. Aquí se puede seguir viendo el laringoscopio. Aquí se puede ver cómo una pequeña parte del laringoscopio se llega a inflar con el uso de la jeringa. La pinza de McGill está especialmente diseñada para el uso en la orofaringe.
No solo es adecuada para la extracción de cuerpos extraños, sino que también se utiliza para dirigir tubos endotraqueales hacia la laringe o tubos gástricos hacia el estómago. El tubo, aquí se puede ver un tubo endotraqueal performado. La guía para el tubo endotraqueal, es una guía para el tubo endotraqueal, que es una pequeña pinza metálica semirrígida que se introduce en el tubo para darle forma adecuada para facilitar la intubación. Ahora vamos a pasar con el equipo para la intubación difícil o grave, que sería primeramente esta pinza, que es el laringoscopio McCoy, o también conocido laringoscopio McCoy de luz fría o con una bombilla LED que viene en el mango. La particularidad que tiene este laringoscopio es poder mover el ángulo de la punta para bajar la lengua en pacientes difíciles. Ahora, el fibroscopio, que va a ser un instrumento para la iluminación y exploración de cavidades o como puede ser también órganos huecos. Ahora, los vómitos. ¿Qué hay que hacer en caso de que el paciente quiera presentar vómitos? Hay que ponerlo de costado, como si fuera una pose de recuperación. Así vamos a evitar que el paciente llegue a broncoaspirarse en algunos casos mayores y así poder darle un poco más de comodidad a este paciente. Eso se hace en caso de pacientes que tengan, no prominencia, sino que tengan indicios a querer vomitar. Puede ser arcadas, puede ser que estén escupiendo sangre en cuando es traumatismo. Lo mejor es ponerlos en una posición en la cual si llegan a vomitar no comprometan las vías aéreas. Ahora, el trauma maxilofacial. Vamos a tener tres tipos de fractura. El EFORT 1, que va a afectar desde el paladar duro hasta la apófisis pterigoides. El EFORT 2, que va a afectar por los huesos nasales hasta la apófisis pterigoides. Este va a ser en forma en triangular o piramidal. Y el EFORT 3, que va a ser directamente un desprendimiento del tercio medio de la cara, un desprendimiento del cráneo. Ahora, del cuello, las zonas anatómicas que podemos considerar el cuello lo vamos a dividir en tres. La primera, que va a ser desde la clavícula hasta el borde inferior del cartílago cricoides. La segunda, que va a comprender el borde inferior del cartílago cricoides hasta el ángulo de la mandíbula. Y el tercero, que va a ser el que se extiende toda la zona mandibular hasta la base del cráneo. Aquí podemos encontrar cuando es un choque de auto, la lesión en latigazo que se llama. Esa es la lesión más frecuente que hay. Eso va a ser causado por accidentes de un auto que choca por detrás al paciente. Y va a hacer que se lesione el cuello, da un golpe sumamente duro y es por eso el nombre de latigazo. Y para eso tenemos que inmovilizarlo. ¿Con qué lo inmovilizamos? Con estos tipos de collarines o inmovilizadores que van a servir para inmovilizar la columna a nivel cervical con el fin de evitar otro tipo de lesiones a nivel de la médula espinal. Ahora, el trauma de laringe vamos a dividir en tres: externos, internos y funcionales. Como aquí se puede ver, los externos va a ser con agentes que proceden del exterior, como ser accidentes de tránsito que ya he dicho, golpes imprevistos, estrangulación y suicidio. También en este suicidio entran las lesiones por los cables. En traumatismos internos tenemos traumatismos por intubación, que puede ser mucho tiempo el paciente está intubado o mucho intento de intubación fallida. Y tenemos de igual manera la inhalación. Ahora, en esta inhalación vamos a dividir en tres: aspiración, químico y térmico. Químico puede ser, por ejemplo, un ácido fluorhídrico. Térmico, por el alto calor, puede ser de un incendio o el fuego. Y aspiración puede ser gases tóxicos, humo y vapores de altas temperaturas. Y los funcionales, que es violento abuso de la voz y sobrecarga vocal, que esto mayormente se va a ver en cantantes o en personas que utilizan más la voz. Ahora, obstrucción de las vías aéreas. Hay que observar si el paciente se encuentra agitado, si presenta hipoxia, hipercapnia o cianosis. Sonidos anormales que debe ser un determinante, como ser los ronquidos, gorgoteo, estridores. Comportamientos del paciente: si el paciente se empieza a desesperar, puede que tenga un objeto extraño el cual esté molestando.
depresión del sistema nervioso central, que es un signo de alarma, al igual de signos de ventilación inadecuada y súbita y simetría o caída del pecho, de la simetría del pecho. Ahora, en la intubación tenemos esos problemas que dificultan la intubación, que sería la lesión cervical espinodorsal, artritis severa del espinodorsal, un trauma mandibular que llega a ser los primeros, apertura vocal limitada, ahí empezaremos a utilizar el laringoscopio de McCoy, en las personas sumamente obesas, obesidad mórbida y en variaciones anatómicas de persona a persona. Ahora, las técnicas de vías respiratorias sería primeramente la maniobra de empuje mandibular, que esto es una técnica para abrir las vías aéreas, colocando los dedos detrás del ángulo de la mandíbula y elevando la mandíbula hacia arriba. Para sellar fácilmente las mascarillas en la boca mientras se practica esta técnica. La otra sería la maniobra de levantar el mentón. Eso se va a utilizar en personas inconscientes para evitar que al relajarse la mandíbula la lengua les caiga hacia atrás y obstruya la vía aérea, comprometiendo todavía más la vía aérea y en algunos casos causándoles la muerte. Ahora, vías respiratorias definitivas. Esto va a requerir un tubo colocado en la tráquea con el balón inflado y conectado, a la ventilación asistida, enriquecida con oxígeno. Hay tres tipos de esta vía respiratoria definitiva. Primeramente, el tubo orotraqueal o vía orotraqueal. Van a ser dispositivos intraorales rígidos que se van a adaptar a la lengua y se alejan de la pared faríngea posterior, restaurando así la permeabilidad de la vía aérea faríngea. Ahora, la nasofaringia. Eso es un abordaje sumamente raro, pero con alto índice de éxito y se utiliza más en cirugías orales y maxilofaciales, así dejando el campo quirúrgico libre. Ahora, intubación fallida o vía aérea alternativa. Vía aérea alternativa o también llamada quirúrgica. Aquí entraría la traqueotomía, que va a crear un pasaje de aire que le va a permitir respirar cuando la ruta habitual de respiración se encuentra reducida u obstruida de alguna manera. Y la otra, que sería la cricotirotomía, es un tratamiento de emergencia médica que va a consistir en la realización de una incisión a través de la piel y la membrana cricotiroidea para asegurar de la vía aérea a un paciente durante ciertas situaciones de emergencia, como puede ser obstrucción de vía aérea por objeto extraño, que llega a ser la más común, o inflamación de pacientes que llegan a producir una inflamación por una alergia sumamente súbita. Un paciente que no sea capaz de respirar adecuadamente por su cuenta o en casos de traumatismo facial sumamente grave que impidan la inserción de un tubo endotraqueal en la boca. Esos serían los medios para utilizar una cricotirotomía. Ahora, la ventilación mecánica se va a dar en casos de cirugía en pacientes sedados con insuficiencia respiratoria, que llega a ser lo principal, y en pacientes de coma. Es un tratamiento en el cual se ofrece al paciente que no puede respirar por las vías aéreas un soporte respiratorio por medio de un equipo llamado respirador o ventilador. Ahora voy a mostrar un video en el cual vamos a ver cómo un guante va a servir para la demostración de un pulmón en esta máquina. Ahí se puede ver cómo cuando la máquina empieza a funcionar, el guante hace la función del pulmón y se empieza a inflar. Y eso sería mayormente para los pacientes que tienen insuficiencia respiratoria o comáticos, o personas que necesitan, o personas que están en plena cirugía o intubadas mayormente. Y eso sería todo el tema, doctor. Gracias.